Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, estimadas participantes. ¿Cómo están? Muy buenas noches a las que ya ingresaron a la sala. Vamos a tener unos 2 minutitos de espera y iniciamos con la sesión de hoy, ¿ya? Ya. Bueno, creo que ya están una gran mayoría de las participantes, de las demás compañeras, ¿ya? Vamos a iniciar nuestra sesión. Nuevamente, muy buenas noches a todas ustedes. Darles la bienvenida a esta segunda semana del módulo 2, ¿no? Estamos en el módulo 2, ya en nuestra segunda semana. Las actividades de la primera semana han presentado el día lunes. Espero que ninguno haya tenido ningún problema, ¿no? Ninguna dificultad para poder subir su actividad. Ya siempre recalcándoles que no esperen hasta el último día o hasta el último minuto o hasta la última hora para poder cargar a la plataforma sus actividades, ya que el sistema se satura y a veces es complicado, peor aún cuando se encuentran en provincia, en lugares donde no hay muy buena señal. Entonces, siempre, por favor, les reitero eso, que tomen en cuenta para esta semana también, ¿ya? Bueno, como les decía, estamos en la segunda semana del módulo, segunda semana del módulo. La temática 2 de esta semana es material educativo y las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la lengua de señas boliviana. Ya recuerden que este módulo 5 tiene como título, ¿no?, que engloba a las 4 semanas del desarrollo del módulo, el material educativo de las TIC para la enseñanza, ¿no?, de la lengua de señas boliviana. Pues en ese sentido, estimadas y estimados participantes, vamos a hacer en esta sesión las orientaciones respecto a las actividades, ¿ya? Sin antes, voy a tomar nota, yo voy a tomar en cuenta la asistencia a las sesiones porque no es lo mismo después leer las consignas en la plataforma y no es lo mismo asistir y solamente leer, ¿no? Entonces, el que asiste a las sesiones con seguridad va a tener más clara la idea de qué actividades debe realizar, ¿no?, para la semana. Entonces, el que no asiste siempre va a estar con algunas dudas, con algunas interrogantes, o de repente va a interpretar de otra forma, ¿no?, en la consigna que está en la plataforma. Para eso se han realizado, se han determinado estas sesiones por Zoom. Entonces, es importante, si bien no tiene una nota, cada docente, ¿no?, cada docente valora la asistencia y la participación en las diferentes sesiones por Zoom, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les voy a pedir que siempre asistan a las reuniones, ¿no?, para que tengan la idea clara de las actividades más que todo, ¿ya? Voy a ir tomando nota
Elena, María Elena Vázquez. María Elena, Elena Jiménez, ¿están? Me van a decir presente, ¿ya? Voy a tomar. Marisol Cáceres. Bueno, Presente, Angélica, Licen. Angélica Rodríguez. Presente, Licen. Ya no las copio muy bien. Angélica Rodríguez, muy bien. Daniela Yucra. Presente, Licen. Elena Jiménez. Presente. María Elena Vázquez. María Elena Vázquez. Presente. Presente, Licen. Maribel Sánchez. Presente, Licen. Marisol Cáceres. Presente, Licen. Leonor Ramos. Presente. Ángela Sarabia. Presente. Ya. Maribel Sánchez. Presente, Isabel Herrera. Aquí dicen. Ya. Elba Yucra. Presente, licenciada. Ya. Bueno, ¿alguien más que no le haya llamado? Jenny Velázquez. Jenny Velázquez. Creo que no está. Bueno, Dice buenas noches, a Brenelí Aguirre no me ha llamado. Brenelí Aguirre, ya. Brenelí. Muy bien. ¿Alguien que no haya... Buenas no noches, le haya Licen. A mí llamado? tampoco no me llamó. Buenas noches, Miriam. Buenas Licen, noches. Licen, buenas noches. No me llamó Richard No, Richard, Sanabria. ¿ya? ¿Alguien más? A mí también, Miriam. Miriam, ¿dónde está? Eizaga. Miriam Beizaga. Ya, dice? ¿alguien más? Bueno, estamos a... Licenciada, buenas noches. Disculpa, Maribel Ramos, por favor, cantidad. por favor. Maribel Ramos, con esa cantidad de participantes y también tiene que terminar la sesión con esa cantidad, ¿ya? Entonces no sirve de nada que... Gracias, gracias, Liz. Por favor, sus micrófonos apaguen, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, estimadas y estimados participantes, nos encontramos en la segunda semana del módulo, ¿ya? Si bien yo creo que ya han revisado la plataforma de las actividades, ¿no? Ustedes han debido observar que no son muchas las actividades que están programadas para esta semana, ¿ya? Sin embargo, la profundidad de la actividad o de las actividades que unas están relacionadas con el módulo de manera específica y otra está relacionada con el producto académico final, ¿ya? Entonces, ustedes ya hemos iniciado, como les dije en la anterior sesión, el trabajo del producto académico final, perdón, el módulo 4. Ahora estamos continuando y vamos a concluir en este módulo el producto académico final. Nos encontramos, respecto al producto académico final, nos encontramos en la etapa de la interpretación en esta semana de la información que hemos podido recabar de los diferentes actores, ¿no? Relacionados al problema que cada uno haya identificado en su unidad educativa o en su centro de educación especial, ¿ya? Vamos a ver posteriormente eso. Primeramente voy a compartir, no sé si antes alguien tuviese alguna duda respecto tal vez a la semana pasada o alguna aclaración o alguna interrogante, podemos dar unos minutitos antes de iniciar con las orientaciones de esta semana. Bueno, solamente creo que... Dicen una preguntita. ¿Ya? Dicen, ¿todavía no ha calificado los trabajos? Todavía no he calificado, voy a calificar hoy día recién, ¿ya? He estado un poquito entonces voy a calificar hoy, hasta mañana ya van a tener sus calificaciones de la semana 1 y también mañana ya va a estar habilitada la evaluación de conocimientos, que es el cuestionario de la semana 2, ¿ya? Desde mañana jueves hasta el día lunes va a estar habilitada esa evaluación. Tenemos la primera semana, la segunda semana y la tercera semana, que es evaluación de conocimientos mediante el cuestionario, ¿no? Mediante las preguntas. Y la última semana es la evaluación online, ¿ya? Entonces, para eso,
Vamos a también prepararnos, también ustedes ya han tenido la experiencia en los anteriores módulos de cómo se desarrolla la evaluación online. Entonces, hasta mañana, por favor, profesora. ¿Alguna otra duda? Ya, licenciada, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Licenciada, una consulta, por favor. Sí, profe. De mi tema o de nuestro tema, no sé si todos también tienen la interrogante del tema o problema elegido, ¿estará bien elegido? Esa es mi duda, porque sobre eso sigo avanzando y no sé si el tema está más o menos adecuado o no. Ya, yo creo que los temas, los instrumentos ya han sido validados y revisados por el anterior o la anterior docente del cuarto módulo, ¿no? Sin embargo, ahora sí es que han enviado con sus temas, con su problema, con su planteamiento de su problema, yo voy a dar la mirada y si es que hay alguna observación, se las voy a hacer, ¿ya? Para que puedan mejorar. En este caso, pero no me correspondería. Sin embargo, si es que hubiese, desde mi punto de vista, alguna observación, yo se las voy a hacer ahí en el trabajo, en la actividad, ¿ya? Pero eso ya tenía que estar revisado en el módulo 4. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, profesor. Bueno, entonces, para no perder más tiempo, vamos a empezar con las orientaciones de esta semana, que ustedes ya lo han visto en la plataforma, está un poquito pesadita la actividad, ¿no? Pero estamos ya profundizando, más que todo, nuestra práctica con la lengua de señas boliviana, ya, y otro, estamos con el tema en el módulo, ¿no? De la tecnología, de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, en ese sentido, las actividades de este módulo están relacionadas a las tecnologías que nosotros tenemos que utilizar con los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Más allá de utilizar todos nuestros recursos, materiales didácticos que siempre hemos utilizado, ahora tenemos la oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de estar a la mano con la tecnología, ¿no? Tenemos que seguir al ritmo de la tecnología, ya que nuestros estudiantes están, podemos decir, más adelantados incluso, entonces no podemos dejar esta parte vacía en los estudiantes. Tenemos que aprovechar esa parte, como podríamos decir, intelectual que ellos tienen en cuanto al manejo de las tecnologías. Entonces, los maestros también tenemos que capacitarnos, tenemos que buscar diferentes herramientas tecnológicas, plataformas, diferentes programas para poder trabajar, ¿no? Mediante los diferentes recursos que nosotros podamos ofrecer a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, la unidad temática 2 también está planteada con ese objetivo, ¿no? De un poquito reflexionar sobre las tecnologías que debemos utilizar, los medios tecnológicos que debemos utilizar específicamente para nuestros estudiantes con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora primeramente las orientaciones y posteriormente vamos a analizar y vamos a repasar la parte teórica de esta semana 2, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya, como les dije, estamos en la semana 2. La temática de esta semana es material educativo y las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la lengua de señas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar, ¿no?, ciertos recursos, ciertos materiales para poder trabajar con la lengua de señas boliviana? Ya ustedes, también este tema ya ha sido trabajado de manera, tal vez no ha sido de manera específica, pero en los diferentes módulos ya hemos ido desarrollando todo lo que son recursos didácticos, todo lo que es material educativo, todo lo que son estrategias didácticas para estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces vamos a continuar fortaleciendo ese conocimiento que ustedes ya han ido adquiriendo, esa práctica que han ido adquiriendo, más que todo esa experiencia, ¿no? Entonces, la actividad de esta semana, de esta semana 2, está relacionada a eso, ¿ya? El propósito de esta semana es potenciar y fortalecer la tecnología adaptativa mediante materiales y recursos que permitan la inclusión digital en el aprendizaje de la lengua de señas boliviana, generando la
generando el conocimiento a la diversidad y al derecho a una educación, ¿no? Siempre pensando en esa accesibilidad a la educación, ¿no? Del estudiante con discapacidad auditiva. En ese sentido, como actividad primera, como actividad 1, tenemos realizar una fotonovela con la temática de acoso escolar, ¿no? Muchas veces, ¿por qué será estamos tocando este tema del acoso escolar? ¿No? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué no han tocado otro tema? ¿No? Muchas veces nuestros estudiantes, estimadas y estimados participantes, nuestros estudiantes con discapacidad, no solamente auditiva, sino visual, intelectual, sufren ese tipo de acoso, ¿no? Este tipo de acoso en la escuela, en las instituciones donde se encuentran, ¿no? Sabemos que el acoso está relacionado con el bullying, podríamos decir, incluso con el tema de la discriminación, ¿no? Con otros temas que dañan a la persona, ¿no? Dañan en su integridad, y más aún cuando una persona con discapacidad no puede expresar todo lo que se siente al recibir este tipo de maltrato, este tipo de acoso escolar, ¿no? De parte de sus compañeros, puede ser de parte de otros miembros que a veces se da en la escuela, ¿no? No es un tema ajeno a nuestra realidad, ¿no? Es un tema que más aún está presente ahora, ¿no? No solamente en los estudiantes oyentes, ¿no? Sino que también en nuestros estudiantes con discapacidad. Entonces, en ese sentido, esa temática nos ayuda a reflexionar de que es importante que nosotros trabajemos también ese tema del acoso, ¿no? Trabajemos, porque muchas veces nuestros estudiantes no saben el significado de qué es acoso, de qué significará. A veces ellos lo ven como algo normal, ¿no? Cuando alguien se burla, cuando alguien no le toma atención, o cuando alguien le discrimina, o le hace bullying. Entonces ellos muchas veces no entienden qué es el significado de la palabra acoso, ¿no? Entonces ellos también tienen que saber. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, desde la sensibilización, desde la información, cómo podemos transmitir a un estudiante o a los estudiantes o a los padres de familia el tema del acoso escolar? Entonces, en esta ocasión vamos a realizar una fotonovela, ¿no? ¿Y en qué va a consistir esta fotonovela? Con la temática del acoso escolar. Acá nos presenta las consignas, ¿no? La consigna dice, seleccionen, primeramente ustedes van a seleccionar un conflicto vinculado en el aula. De toda la experiencia que ustedes tienen, estimadas colegas, ¿no? De toda la experiencia en aula, ustedes han visto diferentes situaciones, ¿no? Sea entre estudiantes, estudiantes con maestros, tal vez, ¿no? No sé, de toda la experiencia, seleccionen un conflicto vinculado en el aula, ¿no? De acuerdo a la temática designada, que es acoso escolar, ¿no? Desde su contexto real, desde esa experiencia real que han vivido en alguna oportunidad, ¿no? Consensúen en comunidad una posible solución al conflicto. ¿Qué solución le podemos dar a ese problema, a ese conflicto que hayan podido ustedes observar, ¿no? Elaboren un guión. A partir de esa selección que hayan por ejemplo, de un caso, posteriormente yo les voy a compartir un ejemplo, ¿no? A partir de esa situación que ustedes hayan podido vivir en la escuela o hayan podido evidenciar en la escuela, ¿no? Elaboren un guión. ¿Y en qué va a consistir este guión, ¿no? De toda la historia. Ustedes armen la historia de esa situación que hayan observado, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer una historia de un niño que sufría, o de una jovencita. A veces se da esto, ¿no? En algunos casos, en algunas unidades educativas se ha dado, cuando a veces sufren acoso de parte de algunos maestros o de algunos de sus compañeros, ¿no? Ustedes tienen tal vez la experiencia, entonces, de esa experiencia, de esa situación que ustedes, a ver, recuerden, que hayan visto alguna vez, que hayan evidenciado, armen una historia y de esa historia definan personajes, ¿no? Armen un guión. Por ejemplo, la maestra, el estudiante, puede participar tal vez el padre de familia, puede participar la amiga de ese estudiante, su compañera. Entonces, vayan armando la historia de esa situación que hayan evidenciado en algún momento, ¿no? Teatralicen la situación, van a teatralizar la situación. ¿Qué ha pasado? Es decir, que no solamente se va a quedar ahí la historia, entonces hay que teatralizarla, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese estudiante? ¿Qué ha pasado en una primera instancia? ¿Qué ha pasado con ese estudiante? ¿Quién le ha hablado primero?
con quién era su amigo, qué se decían entre amigos. Entonces tienen que hacer la teatralización de esa situación, ¿no? Tomando fotografías. Entonces, si bien ustedes recuerdan esa situación y no en ese momento que han visto y han observado esa situación de acoso escolar en diferentes situaciones, puede ser ¿no? Relacionado al bullying, a la discriminación, no sé, a diferentes situaciones, si bien en ese momento ustedes no han podido tomar fotografías, pero sí, ahora con ciertas imágenes que podrían teatralizarles ustedes mismos, ¿no? O tomar otras fotografías, pero relacionadas a su historia, ¿no? Tienen que tienen que tomar las fotografías de los diferentes momentos representados en la historia, ¿no? Y de los gestos, la alegría, y acá tiene que ver mucho el tema de las expresiones, ¿ya? La expresión gestual, la expresión facial, la expresión corporal, los movimientos, ¿no? Las posiciones del cuerpo, diferentes aspectos que tienen que ver con la estructura de la lengua de señas boliviana, ¿ya? Entonces, tomen esas fotografías, ¿no? De los momentos más significativos de esa historia y de los protagonistas en este caso. Por ejemplo, un protagonista principal de esta historia de el bullying que se ha realizado a una joven, les doy un ejemplo que se me viene a la mente, puede ser, ¿no? En la fotografía del chico que le ha molestado a la chica en su curso, ¿no? Que le hacía bullying porque era una chica tal vez del campo, podríamos decir, ¿no? Entonces, esas fotografías en ese momento, ¿cuál era la expresión de ese muchacho cuando él le molestaba a esa chica? ¿Y cuál era la expresión de esa muchacha cuando ella sentía ese acoso, ese bullying de parte de su compañero, ¿no? Entonces, para esa instancia, pueden utilizar una cámara fotográfica, ¿no? Una cámara web, ¿no? Diferentes herramientas tecnológicas que ustedes tengan a su alcance, ¿no? Guarden las imágenes en una carpeta, guardan las imágenes, todas las imágenes importantes que hayan tomado de esos momentos, ¿no? De la situación que hayan observado y las guardan en una carpeta para después armar lo que es la fotonovela, ¿no? Entonces, para esto, estimadas y estimados participantes, tendrán que utilizar un cierto editor de imágenes, ¿no? Para poder armar el video, ¿no? Lo que se quiere con esto, una vez teniendo las imágenes, las fotografías de esa situación, de esa historia que ustedes van a poder representar, tendrán que utilizar un editor, ¿no? Un editor, ¿ya? Entonces, después acá nos dice en la plataforma hay un formato, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir? Inserten las imágenes. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan muy bien la tecnología y manejan los editores, ¿no? Los editores para poder editar los videos, ¿no? Mediante las imágenes. Entonces van a insertar las imágenes en un editor de representaciones siguiendo el orden de la teatralización, ¿no? Siguiendo el orden de la historia. Se sugiere incluir 2 fotografías por diapositiva. Esto yo lo veo opcional, ¿ya? Pueden hacerlo por diapositiva o pueden hacerlo según el editor que tengan. También algunos editores no se trabajan con diapositiva, entonces, de acuerdo al editor que ustedes seleccionen y que tengan un manejo, entonces ustedes lo realizan, ¿no? No es una regla hacerlo en diapositiva, ¿no? Inserte los globos o bocadillos, ¿a qué se refiere, no? Ustedes van a poder, a través de las imágenes que vayan a insertar, pueden insertar texto, ¿no? De lo que están diciendo cada personaje, o pueden insertar globos o bocadillos donde represente todo lo que está manifestando, ¿no? Por ejemplo, cuando la muchacha siente este acoso, ¿cómo se siente? Entonces, ustedes en el globo o bocadillo pondrán, se siente feliz, se siente discriminada, ¿no? ¿Cómo se sentirá? Esa expresión que ustedes vayan a representar en esa imagen, lo tienen que representar en ese globo o el bocadillo, ¿ya? O pueden colocar también, pueden insertar el titulado de las palabras, del texto que quieren mostrar. Entonces, van a insertar los globos, los bocadillos del diálogo de cada imagen con el texto correspondiente del personaje, ¿no? O en su defecto, un subtítulo de la descripción de lo que está realizando esa imagen, ¿ya? Configuren las transiciones entre diapositivas, diseño o animaciones. Y por último, expongan su presentación, ¿ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es abran las imágenes en un editor de video,
¿no? Lo que les decía, que permita el formato cuadro sobre cuadro. Si no lo han usado aún, ¿no? Es conveniente que lo exploren primero, ¿ya? Como les decía, no hay una regla, no es que esto siempre van a hacer. Ustedes vean el mejor editor que ustedes manejen y con ese editor pueden armar su telenovela, ¿ya? Escriban sobre cada imagen el texto, lo que les decía anteriormente de la situación que muestra esa fotografía, inserten la descripción en el SD, ¿no? Que debió haberse grabado previamente. Puede insertar música de fondo también en este editor, exporten la telenovela en formato video y posteriormente lo presentan mediante su enlace, ¿ya? Entonces, ustedes hacen la conversión en el editor, hacen su video y el video lo pueden subir a su YouTube o a su Drive. Entonces, solamente tienen que presentar el enlace de esta actividad, ¿ya? Del video que han editado con esta telenovela, con esta historia, con la historia que ustedes vayan a crear. Y el paso 3 es el tiempo de la telenovela, que puede ser un mínimo de 5 minutos, ¿no? Un mínimo de 5 minutos y puede ser un máximo de 7, 10 minutos, dependiendo mucho a cómo sea la historia de su telenovela, ¿no? Y enviar el enlace, subir el enlace a la plataforma. Bueno, hasta aquí, antes de pasar a las siguientes orientaciones, ¿alguna pregunta sobre la actividad? Sí, Licen, no sé si podría sugerirnos algún editor para realizar esta actividad. Sí, les voy a sugerir, y terminando esta partecita, les voy a compartir les voy a mostrar un ejemplito de cómo podrían hacerlo, ¿ya? Como les digo, no es una regla así estricta de que puedan hacerlo en diapositivas, ¿ya? Terminaremos entonces esta partecita y después algunas preguntas. Bueno, el producto de esta actividad, uno es la fototelenovela, porque va a ser en base a fotografías lo que ustedes van a realizar. La fotonovela, ¿no? Del acoso, con la temática del acoso escolar. Los recursos utilizarán computadora, los textos académicos, la plataforma, el video de apoyo, los textos de apoyo, la cámara fotográfica, tal vez el celular, tal vez la laptop, ¿no? Que aquí se olvidaron colocar. Y los criterios de evaluación va a ser la capacidad de síntesis, cómo van a sintetizar la información, porque tampoco queremos una telenovela amplia y larga, ¿no? Que no se entiende el contenido. Lo más importante es que ustedes sinteticen toda la información respecto a esa historia que van a presentar, ¿ya? Después lo más importante es, vamos a la capacidad de análisis, la reflexión también, ¿no? La capacidad de adaptaciones pueden adaptar también una herramienta tecnológica para poder hacer este trabajo, las metodologías didácticas utilizadas y la comprensión del relato, que se comprenda el relato, ¿no? De la telenovela. Entonces, como les decía, ahorita les voy a presentar, ya. Les voy a compartir el ejemplo. Les voy a compartir el ejemplo de esta actividad, ¿ya? Un ejemplo que yo he podido hacerlo, ¿no? Que también ustedes lo pueden realizar. Bueno, ya está editado este video, que lo he podido producir a través de imágenes, ¿ya? Lo he editado, he podido capturar diferentes imágenes, ¿no? Y ustedes ya pueden tomarse las imágenes ustedes mismas, utilizando también las expresiones, utilizando la lengua de señas boliviana. Pueden teatralizar, como dice la consigna, o también pueden buscar imágenes, ¿ya? Imágenes relacionadas a la historia que vayan a crear. Por ejemplo, de mí la historia es la siguiente. Les voy a compartir y ustedes van a poder observar, ¿ya? Yo lo he realizado en este editor que se llama Viva Video, ¿ya? Y les puedo sugerir este editor que es Viva Video, que se puede editar imágenes, se puede editar letras, texto, música. Hay diferentes opciones para poder editar, ¿no? Las imágenes, ¿no? Tienen diferentes herramientas. Entonces, este es el editor que yo he utilizado, ¿ya? Y la telenovela siempre tiene que tener un título, ¿no? En el caso mío, yo le he puesto la historia de Ana.
Entonces ahí, desde el título, porque ninguna historia tiene que venir sin título. Todo trabajo, toda producción que ustedes realicen tiene que tener su título. Entonces yo le he puesto la historia de Ana. Ya este es un ejemplo nada más para poder compartirles. Observan, ¿no? ¿Están observando? Sí, 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 sí. sí, está bien. Ya. Vamos a compartir. Ya, vamos a compartir desde el principio, se va muy rápido, es bien cortito. La historia de Ana, ¿ya? Acá ven, es muy rápido esto porque, pero vamos a ir pausado, ¿ya? Acá, por ejemplo, para que reflexionemos sobre esta fotonovela, que ha sido también elaborada a través de imágenes, acá vemos una imagen, ¿no? En esta imagen, a ver, ¿qué pueden observar ustedes, estimados participantes? ¿Qué ven en esta imagen? Está una niña o un niño, pero está triste. ¿Ya? Está, no sé. Es una niña que se llama Ana, si se dan cuenta, está aislada de los demás compañeros, de sus demás compañeros de la escuela. Está en un contexto educativo, ¿ya? Estamos en la escuela. Ay. Esta es la escuela. Y si ustedes ven, ahí está Ana. Está sentada en un lugar alejado de los demás compañeros. Como dice la profesora, está sentada, está triste, ¿no? Está triste, está preocupada. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos mostrando ya las características emocionales de esta imagen, ¿no? Está triste, emocionada. Pero ya le he agregado aquí un globito que ustedes ya lo pueden hacer de forma más creativa, ¿no? Ana se encuentra, aquí mi personaje va a ser Ana. Antes de que yo pueda editar esto, antes de que inserte las imágenes, edite todo esto, yo tengo que tener mis guiones, ¿ya? Eso les va a ayudar bastante. Ustedes háganse un guioncito, eso también colocan en su trabajo, ¿ya? Juntamente con su enlace, el guión. ¿Quién es Ana? ¿Qué dice Ana? ¿Quiénes son los personajes de esta telenovela? Ana, tal vez va a aparecer otros compañeros que lo vamos a ver en la historia. Entonces, ustedes háganse el guión de esta telenovela, ¿ya? La actividad me tienen que subirla con guión, de los personajes. Ya, vamos a continuar. Ana se encontraba, ¿no? Se encontraba sola y triste, ¿no? Estaba triste y aislada. Aquí aparecen dos muchachos. ¿Cómo ven las expresiones de estos changos? A ver, de estos muchachos. ¿Qué están haciendo estos chicos? Aquí están conversando, ¿no? Podemos ver que están conversando y que están planeando algo entre los dos. Entonces dicen aquí, Juan y Carlos dicen, lancemos la pelota a Ana, dice. Están planificando eso para lanzarle la pelota a Ana. Y miren cómo le lanza la pelota. Antes de eso había una pequeña, ¿no? Había una conversación entre ellos y le lanzan la pelota a Ana. Le lanzan la pelota a Ana. Son imágenes, ¿no? Son imágenes. Aquí aparecen dos chicas, ahí en el mismo contexto de la escuela. Camila y Carla son las otras personajes de la historia, ¿no? De la telenovela. Camila y Carla se quedan sorprendidas. Vean la expresión de estas muchachas. Si no existiera el texto, ustedes dirían lo mismo, ¿no? Tocándose la cabeza, el gesto de Camila, el gesto de Carla, ¿no? La sorpresa que se llevan al ver cómo sus compañeros, esos otros muchachos, le han lanzado la cabeza, ¿no? Y dicen, Camila y Carla se quedan sorprendidas y protestan. ¿Por qué? Y se preguntan, ¿no? ¿Por qué la molestan? Se preguntan ellas. Y aquí aparecen otros dos jóvenes, otros dos compañeros del colegio, ¿no? Miguel y Fabio son otros personajes y dicen, qué malos, entre ellos están hablando y se ponen esa cara, ¿no? Como de enojados, como de impotentes, de no poder hacer nada, ¿no? Y dicen, qué malos. ¿Y qué hacen? Ana está en el suelo, ¿no? Después que le han lanzado la pelota, y los niños malos, ¿no? Los niños malos
empezaron a burlarse, empiezan a burlarse de ella. Aquí ven la cara de burlescos, ¿no? De ellos cómo se ríen, disfrutan de lo que ella está en el suelo, de lo que le han golpeado con la pelota, ¿no? Empezaron a burlarse, la niña zanahoria, y la llaman la niña zanahoria está llorando, ja, 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 y se empiezan a burlar de Ana. Miguel y Fabio se quedan molestos, ¿no? Vean las expresiones de estos muchachos. Cómo se quedan molestos observando lo que sus otros compañeros se burlan de Ana, ¿no? Lo que se van mofando, se van burlando de Ana, se quedan molestos. Ana se pone muy triste. Vean cómo está la expresión de Ana, ¿no? Está muy triste, está empezando a llorar, podemos decir. Ustedes pueden aumentar también otro, dependiendo a su historia, siempre dependiendo a su guión.